Gracias, señor presidente. Bueno, ya que los compañeros del bloque opositor hablaron de incrementos de pobreza, voy a detenerme brevemente en un repaso sobre ese tema. Las últimas mediciones oficiales indican que hoy existe un 25.7% de pobres y un 4.8% de indigentes. El dato en sí mismo parece muy poco alentador, teniendo en cuenta que los últimos datos oficiales nos hablaban de un 4% de pobreza y un 1% de indigencia en el 2013. Cabe recordar que no hay informes exactos acerca de las condiciones reales que medían la pobreza durante los últimos años del mandato kirchnerista. No hay que olvidar que posterior al 2013 se dejaron de pobreza e indigencia. Silencio, por favor. Silencio. Me encanta que siempre el bloque opositor habla de violencia de género y dice que si el presidente habla de que un proyecto de una persona era una locura, ellos transgiversen y digan que el presidente trató de loca al expresidente y no fue así. Pero cuando la tribuna, los hombres de la tribuna me gritan a mí, eso no es violencia de género. O sea, es violencia de género cuando le conviene a algunos y cuando le conviene a otros. Silencio, por favor. Entonces le voy a pedir a los hombres que están en la tribuna que si no quieren hacer abuso de la violencia de género, no me griten cuando estoy haciendo uso de la palabra. Por favor. Silencio, por favor. Bueno, yo gracias a Dios soy feminista. Silencio, por favor, concejal, prosiga. Bueno, estaba diciendo que después del 2013 no tuvimos medidas, números oficiales. Tenemos algunos datos del INDEC que son difíciles de adjetivar, con la complicada combinación de resultados tristísimos e hilarantes al mismo tiempo. En el 2010 nos decían que la pobreza era del 9.9, la indigencia del 2.5, y el máximo exponente fue el 2015, cuando recordamos que Argentina tenía el honor de tener menos pobreza que Alemania. Silencio, por favor, Navarra. Finlandia y Noruega, según los voceros del gobierno oficial en ese momento. Pero para lograr esto la política era muy sencilla: ocultaban los datos de la inflación y no actualizaron en 12 años los valores de las canastas. Por eso en el 2013 decían que con 700 pesos mensuales, los famosos 6 pesos por día por persona para alimentar eran suficientes, porque no existió inflación en el INDEC en los últimos 12 años mágicos del gobierno kirchnerista. No es de extrañar entonces que los más fanáticos se acostumbren de que tras la recuperación del INDEC se haya reconocido una medida del 30% de pobres. Silencio, por favor. Es lógico que según su relato, el macrismo creó más de 25% de pobres en unos pocos días de gestión, que fue cuando se obtuvo este número. Sería realmente mucho más fácil para nuestro gobierno haber continuado en esa senda, y quizás deberíamos haber retornado a la medición del 4% de pobres del 2016, y hoy hablábamos de un 3%. Un INDEC intervenido a disposición, declarando una canasta básica actualizada de 900 pesos mensuales en el 2016, y hacer creer a la gente que se podía comer hoy en día con 10 pesos diarios. Pero nosotros somos distintos. Creemos que los problemas se solucionan cuando uno los reconoce. Y no vinimos a prometer soluciones mágicas. Concejal, le pido por favor a la barra que permitan que la concejal se exprese como lo han hecho todos los concejales. Si no, no podemos seguir en estas condiciones. Por favor. Silencio, por favor. También contamos con datos. Silencio, por favor. Gracias a Dios contamos con datos serios. Que en el 2015 el Observatorio de Deuda Social de la UCA... Silencio, por favor. Silencio, por favor, señorita, le pido. Por favor, seamos respetuosos de la persona haciendo uso de la palabra. Por favor. Por favor. Por favor, le pido a la barra que guarde silencio, por favor. En el 2015 el Observatorio de Deuda Social de la UCA contabilizaba un 29% de pobreza y un 5.3% de indigencia. Y
Estos datos los dirigió Agustín Salvia, docente de la UBA, a quien difícilmente alguien puede acusar de macrista. También según el Centro de Estudios Económicos Sociales Scalabrini Ortiz, en el 2015 hubo un índice de pobreza del 29.1% y de indigencia del 5.5% dirigido por Andrés Aciaín, quien se autodefine de la siguiente manera: yo soy economista nacional y popular, pertenezco a la cátedra de Arturo Jaureche. Creo que tampoco podríamos decir que lo podemos encuadrar bajo la categoría de simpatizante del gobierno de Cambiemos. Partiendo entonces de la base calculada de un 29% de pobreza y 5.3% de indigencia que teníamos cuando recibimos el gobierno, en el 2017 mencionamos un 25.7% de pobreza y un 4.8% de indigencia, y entonces tenemos un decrecimiento leve, es cierto que es leve, y lejísimos de contentarnos, pero es un decrecimiento en fin. No me gusta extenderme en estos temas, pero bueno, quería rebatir los números mentirosos que dijeron desde el otro lado de la banca, y voy a hablar sobre el articulado en sí y sobre el tema legal de esta ordenanza que pusieron la gente de Unidad Ciudadana. Más allá de que es clara nuestra decisión como bloque que no vamos a acompañar este proyecto, quiero dejar en claro las razones y que no se tergiverse después con dialécticas políticas floridas pero carentes de sustento. Actualmente estamos en emergencia alimentaria a nivel nacional, y esto lo tendrían que saber los compañeros, ya que algunos de los articulados del proyecto que presentaron fueron copiados y pegados tal cual del Decreto Nacional 208 del 2002, en el momento de la presidencia de Duarte, y voy a hacer referencia a este decreto que fue prorrogado durante todo el gobierno kirchnerista sistemáticamente. Dicho decreto fue prorrogado según los decretos 1069 del 2003, 1121 del 2003, 1693 del 2004, Ley 26077 del 2006, 26204 del 2006, 26339 del 2008, 26456 del 2008, 26563 del 2009, 26729 del 2011, 26896 del 2013, 27.200 del 2015. La última sigue en vigencia, que es la Ley 27.245, promulgada en el Boletín Oficial del 14 del 12 del 2016, extendiendo el plazo de la emergencia hasta el 31 del 12 del 2019. Dada la vigencia de este decreto, podemos decir dos cosas. Primero que nada, no inventaron nada nuevo en esta ordenanza, sino que replica soluciones que están en funcionamiento. Segundo, que el mismo implementa los mecanismos necesarios para la adhesión de municipios. Según el artículo 7 de este decreto, los municipios podían adherir al presente decreto mediante una firma de un convenio con sus respectivos gobiernos provinciales. Es decir, que la manera de presentación de este proyecto es totalmente inorgánica. En lugar de solicitar la adhesión en los términos de la normativa y disponer de los fondos nacionales distribuidos en las provincias, según el artículo 6, esta ordenanza duplica organismos con funciones similares a los que están existiendo, descritos de manera vaga y desprolija. Y me voy a detener en puntualizar el articulado de esta ordenanza que ellos quieren sacar hoy. En el artículo 1 declara la emergencia alimentaria por el término de 2 años. En el artículo 2, 3 y 5, sin embargo, hablan de crear un programa, una comisión y otorgar autorizaciones al Ejecutivo, y ninguna de las cuales tiene vencimiento establecido y tampoco están sujetas a la vigencia del artículo 1. En el artículo 2 menciona la creación de un programa de asistencia alimentaria de emergencia destinado a la compra de los alimentos para las personas en situación vulnerable, cuando no establece, sin embargo, de qué área del Ejecutivo dependerá este programa. No establece tampoco a qué que se considera población de alta vulnerabilidad y en riesgo de subsistencia. Podríamos pensar que el mismo debería depender de desarrollo social y destinarse a la franja poblacional en situación crítica del caso desempleada, y si es así, debemos decir que dicha área ya existe en el municipio y funciona activamente. Silencio, por favor, la barra.
El artículo 3 es algo más complejo y propone crear una comisión de seguimiento de políticas públicas de la problemática alimentaria y nutricional, y no especifica cuáles serían las funciones de esta entidad, y podemos desprenderlo con facilidad de su nombre. Tampoco aclara el carácter de los miembros, obligatorio o voluntario, pago o ad honorem, lugar de funcionamiento, periodicidad de las reuniones, nada que permita dilucidar cuál sería el objetivo que lleva al pueblo de Lanús a necesitar una comisión. Cuando quieras que algo no se haga, crea una comisión para hacerlo. Esta frase se atribuye que la dijo alguna vez el general Perón. Y aquí nos adelantamos porque Lanús es vanguardista. Por favor, la barra. Silencio, por favor. Silencio, la barra. Entonces creamos una comisión con el objetivo de no hacer nada, porque no le da funciones a la comisión. Más hilarante aún resulta el hecho de su composición arbitraria, solicitando intervención de entidades religiosas en el marco de un Estado laico, incluso discriminatorio, porque contempla a la comunidad católica y a la evangélica, pero no a la judía, musulmana o budista. A menos que la ordenanza la haya redactado la mano antisionista de Delia, no entiendo la discrecionalidad para la elección de los representantes de los pueblos. Por favor. El artículo 4 solicita el incremento de la partida del SAE, y no hay demasiado para debatir aquí, porque las partidas del SAE se cubren según las cápitas solicitadas por los directores de las escuelas. Y si la cantidad de alimentos en la escuela está resultando insuficiente, creo que esto se debería debatir en otro ámbito. Pasamos un corte intermedio, sigo a los presidentes del bloque a la presidencia.